Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de Challenge del AWS User Group de Buenos Aires. Mi nombre es Federico, soy Solutions Architect Pod Leader de CloudHesip. Probablemente si estuvieron en la sesión anterior, ya estuvimos compartiendo todo lo que es PPC y networking. Hoy nos toca, junto con Pablo, todo lo que es S2 y servicios de cómputo de AWS. Así que, si les parece, arrancamos. Antes que nada, bueno, como siempre, agradecer a CloudHesip y a Stackzone, los dos sponsors del AWS User Group, que son los que nos ayudan a que todo esto sea posible y podamos compartir el conocimiento entre todos, porque nada, nosotros lo compartimos con ustedes, pero también aprendemos de ustedes, así que nada, esto es mutuo y lo hacemos entre todos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver puntualmente lo que es el servicio de S2, que es uno de los servicios de cómputo de AWS, que son los balanceadores, también conocidos como Elastic Load Balancer, y que es el servicio de autoscaling, que es el servicio con el cual AWS nos ayuda a escalar en forma automática los servicios de cómputo de instancias S2. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Vamos a arrancar un poco con la historia de la virtualización. Vamos a seguir un poco repasando lo que es la nube de AWS, que ya vimos un poquito la sesión pasada. Vamos a ver por arriba lo que son las instancias S2, lo que es el servicio de Elastic Cloud Computing. Vamos a ver el servicio S2 en detalle. Vamos a hacer un ejercicio práctico y como siempre vamos a dar unos tips para el examen. Así que arrancamos un poco con virtualización 101 y un poco de historia de cómo arrancó esto y cómo llegamos hasta ahora. En la década de 1960, ¿sí? Hay un fenómeno o una tecnología que se denominaba sistemas de tiempos compartidos, ¿sí? Que básicamente consistía en compartir recursos. ¿Mm? Pensemos como en una biblioteca donde hay un libro, uno solo, muy valioso, único en el mundo, que en condiciones normales lo podría leer una sola persona al mismo tiempo. Y la verdad que el libro es tan valioso que lo quieren leer muchas personas al mismo tiempo. Pero como solo hay uno, y solo se puede leer de a uno, entonces en la década del 60 inventaron una forma de que varias personas pudieran leer ese mismo libro al mismo tiempo. ¿Mm? Eh, Sin necesidad de que entre todos se tuviesen que pelear por leerlo. ¿Sí? Encontraron la forma en que varias personas pudieran leer el libro, perdón, al mismo tiempo. Y esto fue lo que en ese momento se llamó virtualización. ¿Sí? Un concepto nuevo para ese entonces que permitía que muchas personas accedan al mismo recurso al mismo tiempo. En la década del 70 surge el fenómeno de lo que es la máquina virtual de la mano de IBM. eh, y lo que se logra es que, imagínense que hay una fábrica que puede producir varias copias de ese libro valioso para que más personas puedan leerlo al mismo tiempo. ¿Sí? Ya no se trata de que muchas personas lean el mismo libro al mismo tiempo, sino que la gente perciba que tiene una copia para sí mismo. ¿Mm? Esto es lo que IBM hizo con sus computadoras, con sus grandes computadoras, que lo que hacía era permitir que una máquina ejecute varias copias, entre comillas, del sistema operativo, dándole la sensación al usuario de que disponía de una computadora para sí mismo, ¿sí? De que era propietario de esa computadora que la estaba usando, aunque en realidad simplemente nada, era la misma computadora que estaba emulando su sistema operativo de tal forma que el usuario percibiera que tenía su propia terminal.
En la década del 80 y de 1990, con el abaratamiento de la computadora personal, ¿sí? Eh, Fue un momento en el que se cambió el paradigma, ¿sí? Y hubo una regresión desde el punto de vista de la virtualización, porque era como tener tu propio libro en casa, ¿no? O sea, no había necesidad de compartir un libro, por ende no había necesidad de compartir una computadora, porque cada uno podía tener la propia, ¿sí? Vos te comprabas una computadora, tenías la tuya, por ende, ¿para qué, eh, ¿para qué compartirla? Pero luego la gente se dio cuenta de que podían hacer más cosas con sus computadoras y podían dividirlos en pequeñas copias virtuales, de la misma forma que hizo IBM en la década de los 70. Y así es como llegamos a la década del 2000, que fue el auge de la virtualización, ¿sí? Acá es cuando aparecen empresas como VMware, que hicieron que fuera fácil para todos tener muchas computadoras virtuales en una sola computadora física. Así que si tenías un servidor grande, podías hacer que funcionara como si fueran muchos servidores pequeños. Y acá es donde nace el concepto de máquina virtual como lo conocemos hoy en día. ¿Mm? Es así como muchas empresas comenzaron a construir sus propios data centers para poder virtualizar sus servidores y sacar provecho de esta, entre comillas, nueva tecnología. Pero con el tiempo también se dieron cuenta que a medida de que el negocio crecía, me refiero al negocio de nuestra empresa, cuando el negocio crece, también tenía que hacerlo en la infraestructura. Y con ello se incrementaban los costos de CAPEX, con la inversión de nuevos equipos, porque a medida que crecía había que comprar más servidores, y también porque los mismos tenían que ser reemplazados periódicamente. ¿Sí? Se entiende que un servidor productivo cada 3 años debería ser reemplazado para que no se convierta en obsoleto. Y también aumentaban los costos de OPEX y los costos operativos, ya que las empresas tenían que mantener un data center cada vez más complejo. Y así es como aparece la virtualización y el cloud computing como lo conocemos hoy en día. En la década del 2010, algunas empresas que construyeron sus data centers para cubrir sus propias operaciones, se dieron cuenta que podían amortizar su capacidad ociosa permitiendo que la gente usara estos servidores virtuales a través de Internet. ¿Mm? Y esto es lo que denominamos computación en la nube. Es decir, nada, las empresas dijeron, hey, ya tenemos toda esta infraestructura, nos sobra, ¿por qué no la amortizamos haciendo un servicio de que la gente pueda consumir estos recursos que a mí me sobran, de tal forma que ellos se benefician y nosotros también cubrimos nuestros costos sobre los recursos que no estamos utilizando? Y así puntualmente es como nació Amazon Web Services. Amazon Web Services primero desarrolló su infraestructura para cubrir sus operaciones de tienda de venta de artículos, y después terminó siendo lo que conocemos hoy en día como una unidad de negocios completamente nueva e independiente, y que superó probablemente a la venta de artículos. Entonces, ¿qué es la virtualización? La virtualización es la capacidad de ejecutar varios sistemas operativos en un único sistema físico y compartir los recursos del hardware subyacente. Entonces, ¿cómo era esto antes? Nosotros teníamos un servidor, ¿no? Un servidor físico. En ese servidor instalábamos un sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalábamos una aplicación, ¿no? Entonces, el sistema operativo tenía control de todos los recursos físicos subyacentes, el CPU, la memoria, las placas de red y los discos, ¿sí? Era un sistema operativo por computadora, y así era como funcionaba antes. ¿Qué pasaba con esto? Si la aplicación
me consumía solamente el 30% de los recursos de la máquina, de la computadora física, significaba que el 70% de la máquina estaba ociosa, ¿sí? Y ese recurso no se podía aprovechar y ahí quedaba totalmente libre, lo cual significaba que estábamos desperdiciando recursos y estábamos perdiendo dinero porque habíamos invertido sobre unos recursos que no los estábamos utilizando. Entonces, acá es cuando empezamos a aprovechar lo que es la virtualización. La virtualización consiste básicamente, quitamos o agregamos una capa más, ¿sí? Entre el sistema operativo y el servidor físico, que se llama hipervisor. El hipervisor es un software que en definitiva es un sistema operativo. Para el servidor físico actúa como sistema operativo y nos permite separar todos los recursos de hardware en pequeñas partecitas, ¿sí? Y esas pequeñas partecitas es donde nosotros vamos a poder instalar un sistema operativo nuevo, ¿sí? Entonces separamos el servidor en 10 partecitas, ¿sí? Y podemos instalar sobre esas partecitas 10 sistemas operativos. Y sobre cada sistema operativo podemos instalar nuestras aplicaciones. De tal forma que dividimos una máquina en 10 y de esta forma, en lugar de solamente aprovechar el 30%, podemos aprovechar el 100%. La máquina virtual no sabe que está virtualizada, piensa que es una máquina, un servidor físico, y piensa que tiene control sobre el hardware subyacente. Eso es lo que piensa, en realidad no lo tiene. Es el hipervisor el que hace interfaz entre el sistema operativo virtualizado y los recursos físicos. Entonces, ¿qué es una máquina virtual? Bueno, una máquina virtual, tal como su nombre lo indica, es tan sencillo como crear una PC que en vez de física es virtual o emulada. Entonces, no es más que un simple software, ¿sí? O sea, un hipervisor que en su interior tiene uno o más sistemas operativos, ¿sí? Que no saben que están virtualizados y actúan como máquinas físicas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver a lo que nos trae acá. ¿Qué es una instancia S2? Dentro de los muchos servicios que tiene AWS, de analítica, de base de datos, de blockchain, de redes, de IoT, de almacenamiento, etcétera, hay un servicio que es crucial y quizás el más importante de todos, que es el servicio de cómputo. Las instancias S2 son el core del servicio de cómputo de AWS. ¿Cuáles son las alternativas para los servicios de cómputo? Bueno, por un lado tenemos el servicio de Amazon S2, Elastic Computer, que son ni más ni menos que máquinas virtuales en la nube, es lo que también podemos conocer como infraestructura como servicio o IaaS. Después tenemos los servicios de Amazon SS, EKS y Fargate, que son los servicios de AWS para el despliegue de contenedores, son orquestadores de contenedores. Ahora les voy a explicar qué es un contenedor. Y después terminamos el servicio de Lambda, que sirve como para desplegar código, ¿sí? Sin necesidad de un servidor, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen su código en PowerShell, en Bash, en Python y demás, que usualmente necesita una computadora para correrlo. Bueno, con las funciones Lambda ustedes pueden subir el código y simplemente se ejecuta. ¿En dónde? En ningún lugar, se ejecuta en AWS. Nosotros le asignamos a ese código una porción de memoria, una porción de CPU, le decimos que queremos asignarle
un cuarto de CPU que queremos asignarle 128 GB de RAM y ya está. Y se ejecuta. No hay necesidad de desplegar servidores, no hay necesidad de desplegar nada. Es serverless, ¿sí? Es lo que se conoce como serverless. Bien, los contenedores es una capa de abstracción más dentro de esto que es la virtualización, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos un hipervisor, podemos desplegar varios sistemas operativos, pero ¿qué pasa si tenemos muchos sistemas operativos que son iguales? Suponete que tenemos 10 máquinas virtuales que son Windows. Windows 2019, todos Windows 2019. Entonces ahí como que se puede dar una vuelta de rosca más para aprovechar, porque decís, hey, si tengo 8 Windows 2019, ¿por qué no aprovecho todo lo que tiene en común, que es el kernel del sistema operativo? Y ya está. Y creo mis aplicaciones para 100% compiladas para que ejecuten sobre un Windows 2019 y ya está. Y ya puedo compartir esa capa del sistema operativo y también es como que puedo aprovechar mucho más los recursos. Entonces, el contenedor es como una virtualización, ¿sí?, de nuestra aplicación dentro del sistema operativo. Entonces, yo me aseguro que si yo compilo o creo un contenedor para que corra dentro de un Windows 2018, cuando yo compile eso, me va a compilar la aplicación y todas las dependencias que necesite esa aplicación para correr dentro de un Windows 2018, perdón, 2018, Dios, 2019, y yo me aseguro que ese contenedor me va a funcionar en cualquier Windows 2019. Ahora bien, di un ejemplo pésimo, porque la verdad que los contenedores funcionan mucho mejor en Linux. Están hechos para funcionar en Linux. De hecho, se puede correr en Windows, pero no está tan pulido. Hay una emulación extra en el medio. Así que lo mejor es que compilen la aplicación y que usen, si van a usar Docker para Linux, y ustedes compilan la aplicación, crean un contenedor y se aseguran que le va a funcionar en cualquier lugar que pueda interpretar Docker para Linux, ¿sí? La verdad que no vamos a hacer hincapié ahora, no se quiere la cuestión profundizar en eso, pero los contenedores es un nuevo cambio de paradigma y es el paradigma actual, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con qué conceptos vamos a usar de ahora en adelante. Lo que nosotros conocíamos hasta el día de hoy como servidor, en AWS lo vamos a denominar instancia, ¿sí? O sea que ya la palabra servidor nos la sacamos de la cabeza. Y aquí es donde le voy a dejar paso a Pablito para que continúe y para que nos pueda explicar en profundidad qué es S2, qué es Elastic Cloud, Cloud Compute o Compute Cloud en AWS. Pablito, te dejo. Gracias, chicos. Y es todo tuyo el escenario.